aquí estoy con Luis Gascón. Bueno, no sé cómo presentar a esta persona porque esto es un crack. Es como el dinosaurio de la prehistoria porque nos ha traído lo mejor de todos los momentos, nos lo sigue trayendo, nos lo traerá. Luis, buenas noches. Buenas noches. Encantada de conocerte. Ha sido un placer también conocerte a ti. A mí también. ¿Qué nos tienes preparado para este verano? Que sé que es, vamos, súper movido para ti, Luis. Bueno, pues este verano tenemos muchas cosas. Ya hemos comenzado hace 15 días en Londres unas historias, ¿no?, de la movida mezcladita con los 80 y los 90, pero siempre en la línea yo pincho un poquito de funk y house, ¿no? Pero las guitarras es de lo que, por eso estoy en esta fiesta, porque una de las cosas que son las más bonitas que hay, ¿no? Y es lo que en realidad nos planificó para seguir la música hoy en día. Gracias a ellas estamos haciendo lo que hoy estamos aquí disfrutando con esta fiesta. Un musicón hoy impresionante. Hombre, hay unos discos increíbles, ahora mismo está sonando Jesús. Este tema es buenísimo, Lo verdad que puede... Yo qué sé, cómo te diría yo, traer a la gente un poquito de música. Mira cómo suena, mira cómo suena. Mira, que se vea. ¿Se ve? Se ve. Sí, totalmente. Hasta la pieza. Me está poniendo los pelos de punta. En realidad lo que te decía, comencé hace... Bueno, un poquito más de 15 días, ¿no? He venido de Londres haciendo unas historias de lo que te comentaba de house. Estuvimos hace un mes prácticamente antes que empezase el verano, estamos en Ibiza presentando ya la planificación de la historia que iba a ser la movida, ¿no? Fue en San Antonio. En la playa de San Antonio, exactamente. Cerca del aeropuerto, exactamente. Exactamente, estuvimos ahí con toda la gente de la isla, ¿no? Que era gente muy... Maravillosa, Ibiza. Muy mayores como nosotros. Bueno, tú no, tú eres jovencita. Bueno, ya tengo lo mío, aunque pero... lo llevo muy bien, pero los tengo. Estuvimos haciendo la presentación ya de lo que era la fiesta en privado, siempre en privado, porque me gusta trabajar con gente que en realidad sabe de música y entiende lo que hacemos los DJs, que es lo más importante. Eso es lo bueno. Luego tenemos otra movida que va a ser dentro de 15 días, porque en 15 días es como mejor se trabaja y descansamos un poquito, que lo vamos a hacer en Barcelona, que es otra historia también más movidita. ¿En la playa? Si no nos cierran, porque ahí siempre normalmente que hacemos una fiesta, están ahí, pero bueno, el ayuntamiento nos ayuda un poquito, que va a ser también movida ya del 2012, tirando al 13. Bueno, pues Barcelona, hacer el favor que estamos en crisis, dejar a esta gente trabajar tranquilos. Al día siguiente ya limpiaréis lo que haga falta. Claro, es que te voy a decir una cosa, ahora mismo, antes era otros tiempos, estaban las salas, como te digo, que era Espiral, estaba Chocolate y eran cada rollo de música. Yo estaba en Jardines del Real, era otra historia, estaba Distrito 10, que también era otra historia, y los DJs éramos clasificados para ese estilo de música. Ahora han salido tantos DJs que siempre lo que digo, hay muchos DJs que son muy buenos DJs, pero otros que son copia. Y la copia pues es lo que a lo mejor a los DJs profesionales nos hace que salgamos fuera. Es como a mí, que soy diseñadora, me hacen daño los chinos. Los chinos, más o menos es lo mismo. Los chinos que lo copian todo, que lo copian todo, ¿cómo que no? Sí, la verdad, por supuesto, mira, qué diseño más bonito. 80 Live. Me ha regalado. Diseño exclusivamente para hoy. Sí, la verdad que súper bonito, te lo regalamos todos de corazón para que nos lleves contigo, estés donde estés. ¡Ay, tiene los pelos de punta! Claro, es que es lo que está sonando, ya te he dicho yo que yo soy una persona que me sienta mucho la música y es una persona que en realidad empecé sin ser DJ, empecé tocando la trompeta, como les he dicho muchas veces, a los 6 años, ¿no? Y entonces ya desde ahí era músico, y cuando entré en la línea de DJ dije, esto es otra línea. La verdad es que sí, ha sido una gracia y ha sido muy importante que me hayáis invitado para estar esta noche. Gracias a ti por haber venido a este evento. Y nada, no te voy a ocupar más de tu tiempo porque sé que esto siempre es justito para todos, pero siempre estamos muy agradecidos de que colaboréis con nosotros y encima que hayáis venido a este pedazo festival que ha estado genial. Sí, porque cuando me llamó José Olmos me dijo, oye Luis, ¿puedes venir? Y digo, hombre, acabo de venir ahora mismo, pero voy a hacer un espacio y el espacio, fíjate la hora que es. Sí, que el cambio de Londres aquí. ¿Qué decía? Voy a estar una hora como mucho y desde que ha empezado la fiesta estoy otro. Si es que es una hora y mira. Es lo que digo, pero es lo que te digo, mira, otro tema, es uno detrás de otro, ahora está empezando
cada vez decir, ¿cuándo me voy? ¿Cuándo me voy? No puedes, no te ha enganchado este evento, te ha enganchado tanto que lo que se puede hacer es seguir el evento hasta cerrar y vamos, si nos diese más tiempo como antes. Pero bueno, yo creo que me lo voy a seguir pasando, no me voy a ir a casa. Os invito a que cuando la fiesta que hacéis en los programas de radio y tal, la gente escuche, pero no solo que escuche, sino que venga, porque yo venir aquí pensaba de que no iba a ser como yo pensaba, pero ha sido más de lo que yo pensaba. ¿Sabes? Sinceramente, también me he sorprendido. Enhorabuena a todo el equipo de 80 Live y Luz TV, porque a pesar de que, bueno, nos veis así un poquito, no son las horas, es que tenemos un foco ahí y una calor, un bochorno tropical, que bueno, desde aquí también enviamos un beso a todos los de Cortes de Pallars, de Montroi, y un saludo en especial para todos los de Iàtova que están sufriendo este incendio tan agresivo que aquí mismo lo estamos viviendo, porque esto es insoportable, Luis, ¿eh? Un bochorno. Pero bueno, yo pienso que el bochorno no es todavía de allí, sino del mogollón de gente que tenemos en la pista. De todo un poco. Es que no cabemos, la pista está a reventar y lo que se tiene que ser es así. El bochorno no... Eso sí, es un problema para la gente que no ha podido venir desde allí, claro, porque estamos esperando y en la también. Calle hace calor, aquí se está de categoría. Es Valencia, y Valencia es así. Está genial. Os invitamos a que vengáis al próximo programa que hace 80 Live, que por lo menos yo sí puedo estar, si no estoy fuera. Os doy un gran abrazo a toda la gente que ha venido, a los que no han venido, a los que nos escuchan por la radio y a los que nos mandan esos pequeños en el Facebook que nos dicen, oye, tal cual. Eso es gente que entiende de música, y para mí entender con la gente que estamos y entiende de música desde los 80 hasta lo que quiera, eso es el máximo. Eso es el más. Y pues voy a seguir, os voy a dejar porque en realidad... Vamos a dejarlos con el... ¿Qué somos todos? Todos somos... Unidos. Unidos todos uno, como dice José Olmos, lo que ha dicho, felices fiestas a la Feliz gente. verano. No, felices fiestas, porque las fiestas que se hacen son la próxima y hay que venir. Exactamente. ¿Sabes? Venga, un saludo a todos. Chao.